Señor amado, gracias por la paz y el gozo que nos has regalado a través de tu Espíritu Santo. Señor amado, hemos dispuesto nuestra vida, nuestra mente para ser instruidos en este día. Señor amado, atamos y cancelamos todo principado, toda perturbación, todo aquello que nos quiera distraer, Señor amado, porque sabemos que tenemos un enemigo. Pero en esta hora invocamos, Señor amado, que tus ángeles, que son espíritus ministradores a favor nuestros, estén aquí, Señor, para ayudarnos, Señor, para que no tengamos perturbaciones, Padre. Y de esa manera poder recibir todo el consejo que tú quieres implantar en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Si se lo va a dar, déselo fuerte porque Él está en medio de nosotros, hermano. Aleluya. Aquí tenemos una palabra, como siempre, palabra de Dios, palabra preciosa, ¿verdad? Donde encontramos ahí, hermanos, ¿verdad? Cómo estaban ahí buscando al Señor y preguntándole al Señor. Y en este caso, ¿verdad? Una situación que se había dado de una mujer, ¿verdad? Que como era la costumbre antes, cuando se casaba alguien, si el marido moría y tenía hermanos, el hermano que seguía tenía que casarse, ¿verdad? Con la viuda. Y aquí, ¿verdad? Le ponen al Señor esta situación relacionado, ¿verdad? En cuestión de la resurrección. Pero el Señor, hermanos, como siempre, ¿verdad? Dando unas respuestas sabias, Él les dice, cuando Él les responde en el versículo 24, porque ellos preguntaban si en la resurrección, ¿verdad? De cuál de ellos ella sería mujer, ya que había, ¿verdad? Vivido con los 7 y al final también la mujer murió, ¿verdad? Entonces el Señor da una respuesta y les dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, no erréis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, ¿verdad? Porque cuando resuciten de los muertos, dice, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Miren, una respuesta sencilla, simple que les dio el Señor. ¿Pero por qué? Porque Él, y de ahí sale, ¿verdad? Una enseñanza en la cual meditaremos el día de hoy. Que, hermanos, ignorar las Escrituras, ignorar la palabra, nos va a llevar a cometer muchos errores. Nos va a llevar, hermanos, a estar fallándole al Señor. Y ahí por eso es de que nuestro Dios, hermanos, siempre nos está ahí recordando que debemos usted y yo reflexionar, meditar, escudriñar, como usted lo quiera aplicar, en su palabra. Porque de esa manera, hermanos, no vamos a estar fallándole al Señor. No vamos a estar errando. Ellos, hermanos, le dice el Señor, ustedes están errando, están fallando, se están equivocando porque ignoran las Escrituras, ¿verdad? Y les tuvo que explicar esa parte, lo que iba a suceder cuando la resurrección se dé, hermanos. Miren, seremos como los ángeles, ¿verdad? O sea, los ángeles no pueden ya tener, ¿verdad? O no pueden tener relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que lo sepamos, ¿verdad? Nos vamos a conocer, pero, ¿verdad? Nada de que, fue mi esposa, ¿verdad? Ya en la resurrección y voy a ir a buscarla. Oye, tiene que vivir conmigo todavía. No, ¿verdad? Realmente ella será todo diferente. He ahí por eso, hermanos, que ahora que tenemos la oportunidad de estar sobre esta tierra, es cuando podemos nosotros, ¿verdad?, disfrutar, compartir, convivir la vida abundante que el Señor nos ofrece, sobre todo, ¿verdad?, con nosotros los que estemos casados como pareja, ¿verdad? Recuerde que Satanás, que Dios lo reprenda, lo que más quiere que usted y yo andemos empleitados, enojados, molestos, empurrados de la gran carota, ¿verdad? Que, hermano, qué triste, que dan ganas de salir corriendo, ¿verdad? Ya sea la mujer o el hombre, ¿verdad? Sí, es tremendo, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo pasa todo eso? ¿Cómo el diablo gana mucha ventaja, hermano? Pero también, ¿por qué? Porque ignoramos las Escrituras. Al ignorar las Escrituras, hermano, como les digo, tenemos un enemigo y que las Escrituras nos lo enseña quién es y que Dios lo reprenda.
y que puede ganar mucha ventaja día con día sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ignoramos las Escrituras. Así de sencillo, ¿verdad? En cambio, cuando sabemos, como dijo el apóstol Pablo, que las armas de nuestras milicias para pelear, ¿verdad?, no son carnales, sino que son espirituales. Entonces, cuando no ignoramos las Escrituras, hermano, déjeme decirle que nosotros vamos a ser personas de oración, de ayuno, de lectura, de congregarnos. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí está nuestra victoria. Y eso nosotros lo podemos corroborar, hermanos, porque en la medida que hemos estado meditando en la palabra, orando, practicando ayuno, congregándonos, hermanos, nuestras vidas han sido transformadas, ¿verdad? Han habido cambios en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, el ignorar la palabra de Dios, hermanos, el no conocerla, sí nos mete en graves problemas. Porque vamos a muchas veces a cuestionar al Señor como lo estaban haciendo aquí, ¿verdad? Haciendo preguntas que nosotros ya tenemos la respuesta, ¿verdad?, que está en la palabra. Como leíamos el libro de los Proverbios, hermanos, ignorar la palabra, como le digo, podemos llegar a cuestionar al Señor en el sentido de que uno puede decir, yo no sé qué está pasando en mi vida, ¿por qué me vino toda esta cantidad de problemas? Y ahora que estoy orando, estoy ayunando y no sé qué pasa porque no me pasa esta situación, hermanos. Y muchas veces, como le digo, el cuestionar a Dios viene por eso. ¿Por qué? Porque ignoramos las Escrituras. Proverbios capítulo 29, versículo 1, nos aclaraba hoy, ¿verdad?, que lo leímos hace ratito, se lo voy a volver a compartir, ¿verdad? Para que cuando conocemos las Escrituras, cuando está pasando algo, nosotros vamos a tener ese entendimiento de saber cuál es la razón, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué nos pasan las cosas? Porque las cosas no pasan por casualidad. Las situaciones que se dan en nuestras vidas tienen un porqué siempre, hermanos. Eso es garantía. Pero vea lo que dice el Proverbio 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina, ¿verdad? Eso es interesante. Por eso nosotros, hermano, y al otro día, la misma historia, y uno está ahí. ¿Por qué cree usted que uno hace eso? Porque ama a los hijos y quiere que les vaya bien. Porque ve que los hijos, hermanos, solo están siendo preparados en nuestra casa para que cuando ellos salgan, ¿verdad?, a su vida, a su hogar, a lo que ellos decidan hacer, ¿verdad?, después de salir de nuestras casas, les vaya bien. Entonces, ¿quiénes somos los responsables de instruirlos? Nosotros. Y en esa instrucción, hermanos, está la reprensión que nos toca estar haciéndoles, ¿verdad? Y como les digo, hay veces solo con el gesto que le veamos en la cara al hijo o a la hija, ya sabemos que ya están molestos con nosotros, pues. Porque se mete, todo parece que lo hago mal, es que sí lo está haciendo mal, ¿verdad? Lo está haciendo mal, por eso es de que se le está reprendiendo, por eso es que se le está volviendo a repetir lo mismo. Pero a veces, ¿verdad?, se endurece. La cerviz, estaba viendo ahí, hay varias definiciones, pero la cerviz es esta parte de atrás, ¿verdad?, donde uno, hermanos, si lo mantiene endurecido así, sin poder agachar, eso es señal de altivez, ¿verdad? Es señal que me está diciendo si yo sé más que él, ¿verdad? Ahí, hermanos, es donde nosotros, ignorando las Escrituras, hermano, podemos estar fallando. Entonces, si algo usted y yo tenemos que estar bien atentos cuando el Señor, hermanos, está, ¿verdad?, reprendiéndonos en algo, hermanos, y no sé si usted lo ha experimentado, me imagino que sí. Todos sabemos cuando la palabra que el Señor está dando me está golpeando. ¿Qué provoca en nosotros? Enojo, molestia, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros debemos ser sabios. Y en lugar que esté provocando ese enojo, esa molestia, nosotros mejor ser agradecidos, ¿verdad? Y ser humildes y decirle, Señor, gracias por esa reprensión, perdóname, ¿verdad? Una reprensión.
Es como un ejemplo, ¿verdad? Le puedo poner que yo en este momento dijera, no voy a decir que el Señor me dijo, ¿verdad? No, pero es un ejemplo que voy a poner. Es como esos hermanos, ¿verdad? Que les gusta llegar tarde a la iglesia y yo no sé por qué no ponen de su parte. Sería una reprensión, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo pongo ahorita, ya le advertí lo que iba a decir, pero que lo hubiera dicho así, ¿verdad? En la aplicación. Y usted llegó tarde, a usted le agarró tarde. ¿Qué provoca eso? Molestia. Molestia. Aunque sabe que está haciendo mal, pero aún así provoca molestia. ¿Qué estamos haciendo? Endureciendo la cerviz. ¿Qué puede pasar mañana o pasado? Que no habrá medicina, que por llegar tarde y venir a la carrera provocó un accidente fuerte, terminó en el hospital y puede venir el reclamo a Dios, decir, Señor, ¿por qué no me guardaste si yo iba para tu casa? Señor, si yo iba a adorarte, ¿cómo es que me pasó esto, Señor? Y es más, si hubiera ido para una cantina, no me hubiera pasado esto. ¿Por qué me pasó? Y empieza el reclamo a Dios. Y el Señor dice, hijo, hija, ¿desde cuándo te reprendí sobre eso? Pero nunca me hiciste caso. Nunca me prestaste atención. Es un ejemplo que estoy poniendo, sencillo, básico. Porque recuerde que a eso venimos a la casa del Señor, ¿verdad? A seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios para cómo servirle mejor a Él, hermanos. ¿Por qué? Porque nos conviene, ¿verdad? Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él sufrió por todos nuestros pecados. Entonces Él nos aconseja, Él nos instruye. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, seamos buenos hijos, ¿verdad? Que pongamos en alto su nombre. Pero si ignoramos las Escrituras, hermanos, cometeremos muchos errores, más de los que ya hemos cometido cuando éramos realmente ignorantes y no habíamos creído en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero viene porque imagínense, el hombre que reprendido endurece la cerviz, se pone altivo, de repente va a ser quebrantado y no habrá para él medicina, ¿verdad? Es como hace un momento decía, por los que no habían llegado cuando comenzamos, el ejemplo lo tenemos, hermanos, en el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel, recuerde que fue un pueblo que aparece ahí en la palabra, ¿verdad? Cuando los profetas fueron enviados por nuestro Dios, hermanos, a darle palabra de parte de Dios para que ellos mejoraran y enderezaran sus caminos, ¿verdad? El Señor, hermanos, de esa manera usaba a los profetas. Ellos llegaban y le hablaban al rey y al pueblo. Así dice Jehová. ¿Y qué hacía el pueblo? Endurecía la cerviz, se ponían altivos y maltrataban y terminaban hasta matando a los profetas, a los enviados del Señor, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? De repente les llegó quebrantamiento, ¿verdad? Solo cuando uno lee el libro de Jueces, hermano, seguido aparece la palabra, y volvieron a hacer lo malo delante de Jehová. Imagínense. Y qué tremendo. Y todo eso está, hermano, escrito como ejemplo, dijo el apóstol Pablo, para aquellos que hemos sido alcanzados en estos últimos tiempos. Para que conozcamos cómo es nuestro Padre Celestial, hermanos, cómo Él nos ama. Y como el día de hoy Él nos dice, ¿verdad? No vayan a estar ignorando mi palabra. Escudriñen, lean, memoricen, ¿verdad? Siempre le he dado el consejo y se lo seguirá dando. Lea un capítulo del libro de los Proverbios cada día, hermano. Cada día. Al fin de mes nos toca leer 2 muchas veces, ¿verdad? Cuando el mes trae solo 30, nos toca 2 capítulos. Que no se nos haga cansado. Y aparte de eso, ¿verdad? La lectura que estamos llevando relacionado a leer la palabra, ¿verdad? ¿En qué libro vamos? Una hermana está leyendo. Ah, gloria a Dios. Sí, hermano, estamos en el Evangelio de Lucas ya, ¿verdad? Y en esa lectura, déjeme decirle que ha habido bastante palabra que el Señor ha dado a nuestras vidas, ¿verdad? Y seguirá dando. Por eso no nos podemos cansar de seguir escudriñando la palabra del Señor, hermano.
¿Por qué? Porque este librito maravilloso es el manual, la instrucción que el Señor nos ha dejado. Anoche conversábamos ¿verdad?, con unos hermanos y meditábamos y un hermano decía, hablando del teléfono, que ese teléfono son caros, hermano. Pero como no leemos las instrucciones, no le damos el uso que le podríamos dar. Más que para llamar, para contestar, para textear y para ver TikTok, Facebook, YouTube. Es todo. Pero ese teléfono que costó más de $1,000 y que todavía lo estamos pagando, tiene, hermano, un montón de funciones. Tiene un montón. Pero ¿por qué no le damos buen uso? Que les podríamos sacar beneficio, hermano. ¿Por qué? Porque ignoramos lo que dice ese papelito que trae un montón de letras chiquitas y como no nos gusta leer, ¿verdad? Ahí, hermano, yo no sé cómo perdí esa cita y era un buen trabajo. Ay, Señor, ¿por qué no enviaste tu Espíritu Santo que me recordara? Empezamos hasta a reclamarle al Señor. Sencillo, hermanos, el aparatito ese tiene para recordarnos, hermanos, citas y todo eso. Ni lo usamos, hermano. Hasta le podría recordar a usted, el culto comienza a las 11, ya vete, ya son las 10:55. Sí, ¿verdad? Como dice un hermano, compró una su refri que tiene a la Alexa ahí en la puerta y cuando pasa dice, ¿sabe quién le hizo la malobra ahí? Le programaron, dice que cuando pasan por ahí cerca ya váyanse a bañar, dice que les dice la Alexa. Entonces, pero solo es un ejemplo, hermanos, cómo nosotros, ignorando, podemos seguir cometiendo muchos errores, ¿verdad? Y lo mismo, hermanos, con la palabra. Al ignorar nosotros las Escrituras, podemos estar cuestionando al Señor, ¿verdad? Y es lo que pasó, lo que leímos en el Evangelio de Marcos, que está en Mateo también, ¿verdad? Ellos ignorando lo que sucedería cuando las personas, ¿verdad?, lleguemos a resucitar, si es que llegáramos a morir en Cristo Jesús, si a Él le place. Ahora si vamos a ser arrebatados, hermano, que es la esperanza que tenemos, será algo glorioso, hermanos, ¿verdad? Pero ellos ignoraban eso y entonces querían saber de quién iba a ser la mujer la que había estado, ¿verdad?, terminando viviendo con los hermanos. Y entonces el Señor les dice, ustedes ignoran las Escrituras, ignoran la palabra. ¿De qué, verdad? ¿O qué iba a suceder? Ya está escrito. Entonces, por eso, hermanos, el Señor inquietó mi corazón, porque es un tema muy interesante. Como solo lo del proverbio, imagínense, a ignorar nosotros este proverbio, hermanos, podemos terminar, le vuelvo a repetir, ahí, ¿verdad?, hasta peleándonos con el Señor, enojándonos con el Señor, ¿verdad? Porque le digo, el pueblo de Israel se puso en esa altivez, ¿verdad? Y hermanos, llegó el profeta Jeremías y hermanos, él hasta lloraba por lo que el Señor, ¿verdad?, le había dicho que iba a hacer con el pueblo. Y el Señor determinó, dijo, bueno, no, van a ser 70 años de cautiverio, ¿verdad? Cuando llegó ese quebrantamiento, hermanos, aquel pueblo gemía delante del Señor. Y del Señor dijo 70 años. No sé si usted ha leído el libro de Lamentaciones. Hermano, qué tremendo, ¿verdad? Era tal el hambre que aquellas mujeres terminaron, hermano, cocinando a sus propios hijos. Eso es algo terrible, pues, ¿verdad? Pero, ¿culpa de Dios? No. No, porque Dios advirtió, Dios habló. Enderecen sus caminos, enderecen sus caminos. Imagínense qué va a ser de aquellas personas, hermano, que ignorando las Escrituras, no poniendo atención a la palabra del Señor, a las advertencias que el Señor está dando hoy día, se terminen quedando a la gran tribulación. Hermano, eso va a ser terrible. Eso sí va a ser terrible. Pero mucha gente va a hacer. Es más, hay organizaciones, hermanos, que ellos están preparando a las personas que se congregan con ellos para la gran tribulación. Han hecho películas, ¿verdad? Estoy hablando de los adventistas. Ellos han hecho películas, hermano,
como preparación para los que ahí llegan, de cómo se van a poder esconder, de cosas así. No, usted me imagino que ha visto, ¿verdad? Porque eso es, ahí está, pues, es público, están las redes sociales. Hermano, realmente ignoran las escrituras, ¿verdad? Porque realmente, hermano, esconderse en la gran tribulación, eso no va a ser posible. No va a ser posible. Es más, usted vio noticias recientemente, si ve noticias, sabrá que una persona, no me recuerdo el estado, se logró escapar de una cárcel, ¿verdad? Fue muy famoso porque de plano tanto ejercicio que hacía, adquirió bastante fuerza en las manos y en los pies. Hermanos, y así con los pies y las manos logró escalar las paredes y pasar del otro lado. Y él según ya la hice, ¿verdad? Y se escapó. Hermanos, simplemente echaron a andar la tecnología que ellos manejan, las autoridades. Una cosita de nada, hermanos. Él, según él ya se había escapado, un monte estaba ahí escondido, hermano. Con los satélites, la temperatura, lo localizaron, vayan y rodéenlo y agárrenlo y se acabó. Ya estaba otra vez encerrado, ¿verdad? Entonces, imagínense, en la gran tribulación, ¿usted cree que cuando saque el anticristo a la luz, verá toda, hermano, la tecnología que ellos tienen? Es más, yo creo que ya ni personas humanas va a usar para ir a atrapar, hermanos, a los que, ¿verdad?, no se quieran dejar sellar. Montones de robots va a mandar, hermanos, ¿verdad? Así que cuidémonos, no sea que un robot en peso nos va a traer, hermano, para que nos pongan el sello. Sí, hermanos, porque eso no va a ser juguete. Y nada de que, no, yo no me voy a dejar sellar. Ok, sáquenle las uñas, a ver qué decide después que le saquemos las uñas de los pies. ¿Sí? Eso es terrible, hermano. Eso, habían hombres que lo hacían o lo hicieron ahí en Guatemala. Era una organización del ejército, se llamaban los G2. Ellos, cuando llevaban a una persona en tiempo de la guerrilla, ¿verdad? Alguien le caía mal a otra persona, al vecino, quien sea. Y yo me enteré de eso porque al papá de un amigo, él era maestro, pero le caía mal a su cuñada, ¿verdad? Vino la cuñada, agarró el teléfono y llamó ahí al ejército. Dice, tal fulano, ¿verdad?, participa con la guerrilla, les provee alimento y sabe dónde ellos están. Hermanos, en la noche llegó aquel grupo, ¿verdad? Llegaban en unas grandes trocas, hermano. Llegaron, tocaron la puerta. Él dice que en ropa interior se levantó, abrió la puerta y en la puerta le echaron una bolsa negra en peso y tirado lo hicieron en la parte de atrás de la plana y se lo llevaron. Hermanos, unas torturas terribles. No murió porque, como él era maestro, el director de ahí del pueblo se puso en contacto a la capital, ¿verdad?, para mover todos los contactos, que él era un maestro y mandaron todo su expediente rápido, se movieron, hermanos. Y pues esa fue la razón que no lo mataron, pero sí lo torturaron. A él le sacaron las uñas, ¿verdad? Eran unas torturas terribles. Lo colgaron de la nariz con un gancho, porque a fuerza querían saber dónde estaban escondidos los guerrilleros, ¿verdad? Y querían que él declarara por qué los ayudaba, cuando él no estaba haciendo nada de eso. Entonces, así, y muchas cosas, hermano. Entonces, imagínese el anticristo, ¿qué no va a hacer, verdad?, con las personas que se queden a la gran tribulación después del arrebatamiento. Por eso es de que, hermano, la palabra nos dice a nosotros que usted y yo tenemos una esperanza bienaventurada, hermano, y la tenemos que cuidar y valorar. Pero si ignoramos las escrituras, cuando el Señor habla a nuestras vidas, que caminemos en santidad, que dejemos de hacer esto, que dejemos de hacer lo otro, es más, que dejemos de ser pleitistas, solo con eso, hermanos. Pero es que ¿para qué me provocan, pues, verdad? Hay mucha gente así, ¿verdad? Es que si no se metieran conmigo, yo no haría eso, ¿verdad? No, es que no se trata de eso. Se trata de que usted y yo somos hijos de Dios, somos luz de este mundo. Aquí el diablo que nos provoque las veces que quiera, pero nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación
con temor y con temblor, ¿verdad? Y eso lo dice Filipenses, ¿verdad? No debemos ignorar eso, hermano. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 12, que nosotros debemos estar ocupados en nuestra salvación, cuidando de no, hermanos, fallarle al que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero si ignoramos las Escrituras, hermanos, y el Señor nos reprende y nosotros con nuestra actitud nos ponemos ahí altivos, soberbios, hermanos, de repente va a venir el quebrantamiento. Y antes de que, hermanos, ¿verdad?, pase lo peor, siempre el Señor permitirá cosas que nos quebranten para ver si así, ¿verdad?, cambiamos, ponemos de nuestra parte. Es el amor de Dios, hermanos, ¿verdad? Pero hay personas que ni así, hermanos, en medio del problema fuerte, de la situación fuerte, no entienden que es Dios. Por eso un consejo le puedo dar en esa área. Cuando usted esté pasando una tribulación fuerte, una situación fuerte, ore y pregunte: Señor, ¿por qué es esto? Señor, ayúdame, hazme entender, Señor. Si yo te he fallado, si yo en algún momento dado me he endurecido cuando tú me has reprendido, perdóname, por favor. Humillados en la presencia del Señor, ¿verdad? Porque en lugar de ser una prueba, puede ser un azote. Porque el Señor habló y pues ignoramos su palabra, ¿verdad? Entonces, el ejemplo que le ponía al pueblo de Israel: 70 años, hermano, se fueron en cautiverio. Y eso fue terrible. Hoy día nuestro Dios, hermanos, Él determina los tiempos cuando quiere meter a alguien en una situación de corrección. Él dice 6 meses, o un mes, 6 meses, 1 año, 2 años, varios años, ¿verdad? Porque Él es el Todopoderoso, hermanos. Entonces, nosotros por eso, siempre que estemos en una situación y no pasamos rápido, debemos estar orando, humillándonos. Señor, por favor, perdóname, Señor, ya esta mala cosecha, quémala, mi Dios, y ayúdame, por favor, ten misericordia, ¿verdad? Pero, como le digo, ignorando la palabra de Dios, podemos, hermano, meternos en graves problemas. Pero para eso nuestro Dios, ¿verdad?, nos permite, le vuelvo a recordar, que nos congreguemos. Y cuando nos congregamos, ¿qué pasa? Se nos recuerda que hay que leer la palabra. Se nos recuerda que hay que orar. Se nos recuerda que hay que, ¿verdad?, presentar ayuno, poner este cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable delante de nuestro Dios, hermanos, ¿verdad? Ahí, hermanos. Por eso vale la pena congregarse, pues. Y cuando nos congregamos, hermano, el Señor ahí nos reprende, hermano. Podemos haber venido peleando en el auto con la pareja, ¿verdad? Ya casi agarrando algo ahí para darle en la cabeza al que venga manejando, ¿verdad? Sí, no, nosotros conocemos una pareja, ¿verdad? Hasta ahorita no han querido entregar sus vidas a Cristo. Viven en California. Pero qué triste, una vez estuvieron a punto de matarse en el freeway, peleaban tanto que el marido venía manejando, dice, y la mujer empezó, pues me imagino, empezaron a pelear en el carro. Vino el marido, hizo esto y ¡zas! El manotazo que le dio en la cara para que se callara. Y como ella también venía ya endemoniada, allá antes, para que no se roben los carros, y todavía algunos lo usan, cuando no habían tantas alarmas, se usaba el bastón, le llamaban. No sé si usted lo vio, se ponía y se abría, y el timón quedaba laqueado, ya no lo podían usar. Pero como ahí, ¿verdad?, venía, ahí a la par venía ese bastón, es de metal. Y no que esta mujer agarra y le da. Imagínense, no se mataron por la misericordia de Dios, hermano. Imagínense. No vaya usted a estar buscando a ver si andan. Va a ir a buscar lo que usan para cambiar la llanta, ¿verdad? El pastor dijo, va a decir. Imagínense. Podemos venir así, hermanos, en una situación de enojo, de pleito, porque el diablo, si no tenemos cuidado, gana mucha ventaja, hermanos. Con cosita de nada. Y nosotros que somos bien sensibles ahora, hermano. Sí, qué tremendo. Cuando estábamos en Cristo, hermanos, ¿cuántos no nos hacían? Y a veces no peleábamos, ¿verdad? Ahí sí que cuando estábamos en Cristo nos hacíamos los locos. Hoy día, hermanos, cosita de nada
y viene el pleito, pues. Es tremendo. Entonces, imagínense, viene de esa manera y llegando al templo, viene el Señor con su palabra, que es viva, que es eficaz, su palabra que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y reprende, hermanos. Mire qué bonito. Es el amor, la misericordia del Señor. Pero aún así reprendido, saliendo del culto, no, es que ya que salga, me voy a desquitar. Que ni piense que me voy a quedar callado ahora. ¿Qué me estabas diciendo antes del culto? A ver, repítelo. Y empezar otra vez el pleito. Qué tremendo, hermano. De repente va a venir el quebrantamiento. De repente el marido, la mujer, cualquiera de los dos que sea más peleonero. Qué raro que fíjate que de repente empecé a sentir que este lado no siento nada. Y de repente, ¿qué te está pasando, mujer? ¿Por qué? Vete a ver al espejo. Como que el labio se te está yendo para este lado. Derrama. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios habló a tiempo. Pero como nosotros, ¿verdad?, endurecemos, hermanos, nos ponemos altivos, pensamos que podemos burlar a Dios. Y Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, hermanos. Entonces, cuidémonos. Bueno, ¿será que ustedes estarían peleando hoy? Qué raro que el Señor me está llevando mucho ahí, ¿verdad? A veces me preocupo cuando digo, ¿será que es hermanito? A veces no se ha notado que de repente seguido estoy tocando las obras de la carne y también digo, Señor amado, tantos años oyendo esto, ¿y será que los hermanos no han entendido? Sería triste, ¿verdad? Porque, hermano, nosotros si algo debemos de valorar, ahora que el Señor nos ha abierto el entendimiento, ¿verdad? Y entonces poner de nuestra parte, memorizar la palabra para ponerla por obra cuando llegue la tentación, hermano. Pero viene porque mire solo este proverbio. Si lo ignoramos, hermanos, podemos cuestionar al Señor. Así que nunca nos pongamos altivos, hermano, orgullosos delante de Dios. El Señor reprende porque nos ama y nosotros, hermano, en lugar, ¿verdad?, de ponernos altivos, humillémonos, dándole gracias al Señor, ¿verdad? Y Señor, gracias, ¿verdad? Perdóname, Señor. Y ya el Señor dice, sí, también pídele perdón a tu mujer. Ah, no, ahí no, señores. Es tremendo, hermanos. ¿Por qué pasa eso? A Dios es fácil pedirle perdón, porque como no lo vemos, Él es espíritu. Pero a veces el Señor nos pone que vayamos y que pidamos perdón, hermano. Pero hay veces, tanto el hombre como la mujer, a veces somos altivos, hermano, orgullosos. No, es que si le pido perdón se me va a subir encima, dice. Ya no me va a respetar, ya no sé qué. No, hermanos. Al humilde Dios lo ve de cerca, al soberbio de lejos, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a ser humildes. Qué bonito cuando, ¿verdad?, una pareja se pide perdón y no, perdóname, no, tú también perdóname, ¿verdad? Eso es bonito, hermano. A mí me ha tocado ministrar, ¿verdad?, parejas, y es lindo cuando son humildes. Pero hay veces, hermano, hay parejas soberbias. La mujer, sí, perdóname, mi amor, y el marido altivo, hermano, ¿verdad? Como diciendo, ya era tiempo que te humillaras, ¿verdad? Un garrotazo le va al Señor para humillarlo también, ¿verdad? Sí, hermano, porque pasa eso. O viceversa, hay mujeres que al fin lo quería ver como yo quería, dice, ahí de rodillas. Y es más, bésame los pies, dice, ¿verdad? Está la uña encarnada y que se lo bese, ¿verdad? Pero viene todo, hermano, porque hay veces nosotros nos pasamos de la raya, hermanos. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor dice, erráis ignorando las Escrituras. Y tenemos que conocer la palabra. Tenemos que escudriñar la palabra y buscar esa palabra que siempre el Señor quiere que memoricemos, que aprendamos, para que cada día nosotros, hermano, pongamos en alto su nombre, ¿verdad? Ignorando las Escrituras. Mire, hoy, hermanos, da tristeza ver en congregaciones, más que todo algunas americanas o norteamericanas, porque todos somos americanos, pero norteamericanas, que tienen ahí, hermanos, su rótulo de trick or treat, ¿verdad? Ahí están
¿verdad?, para practicar eso. Y creo que hoy lo van a hacer, ya ni sé si lo hicieron, pero da tristeza, hermanos. Y el problema es que mucha iglesia hispana, como les gusta copiar todo lo que el gringo hace, hermanos, también ellos. Ahí van, hermanos. ¿Por qué? Ignorando las escrituras, hermanos. Pasan por alto las escrituras. Leen la palabra, pero no la entienden o no quieren entender. Como están buscando sus propios beneficios, ¿verdad?, lo que les interesa es que aquel lugar esté lleno y que se vayan para el infierno todos. Sí, eso está sucediendo. Ignorando las escrituras. ¿Por qué nosotros dejamos de practicar muchas cosas? Porque la palabra, hermanos, siempre está ahí para hablar a nuestras vidas. Vaya conmigo allá a Efesios, en el capítulo 5. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. A Él le damos la gloria, le damos la honra, ya que nos estamos gozando aquí en su presencia. Gloria a Dios. Capítulo 5 de la carta a los Efesios. Mire lo que dice el versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, dice. Mire, hermano, el Halloween, ¿qué es? Una obra infructuosa de las tinieblas. No se le saca ningún beneficio al practicar algo así, y eso va para aquellos que están en las redes sociales y en la radio, ¿verdad? Para que no ignoren las escrituras, porque se está participando en lo que todos los pactos, todo lo que hacen, los ritos que hacen los satanistas, los brujos en estas fechas. Eso es algo público hoy día, hermano. Antes el diablo, que Dios lo reprenda, se escondía, ¿verdad? Casi no se daba a conocer tanto lo que hacían. Ahora, hermanos, ya ellos sin tanto problema publican todos los ritos que hacen, todo lo que practican, hermano, ¿verdad? Entonces, imagínense, cuando una persona que profesa ser cristiana, hijo o hija de Dios, hermano, cae celebrando estas fiestas, está participando de una obra infructuosa de las tinieblas. Ningún buen fruto va a sacar de eso, ¿verdad? Y el detalle está que de repente, ¿verdad? El Señor ahí, no de repente, sino como siempre lo sabe hacer, ¿verdad? Ahí reprendiendo que no participen. A pasar el tiempo, algunos años, de repente, uno de sus niños, de aquella persona que en algún momento oyó la palabra, la reprensión del Señor para que no participara, pero al no hacer caso, ¿verdad?, lleva a sus niños un día de estos, ¿verdad?, a buscar dulces y todo que le dieran. Y por ahí en la calle encuentra uno que esté disfrazado, y el niño, como es niño, pide un dulce y, sí, ten, se lo da. Y resulta que ese niño recibe aquel dulce, y ese dulce con una droga potente. Al ratito el niño empieza a convulsionar, cae al piso, llaman los paramédicos y a correr al hospital, ¿verdad? ¿Y qué le pasó a su niño? Y empiezan las investigaciones. Pues lo último fue que alguien le dio un dulce ahí en el parqueo de este supermercado. Y entonces, gracias, hermano. Pero Señor, ¿por qué no tuviste cuidado, Señor amado? Tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que te temen, Señor amado. Y el Señor diciendo, ¿que me temes? Yo te reprendí y yo te hablé a tiempo. No quisiste oír, ¿verdad? Así es como suceden las cosas. Es el sentir que Dios pone en mi corazón, y basado en lo que encontramos en la palabra. Entonces, el Señor tiene eso. Siempre, siempre, hermanos, nos va a reprender que dejemos de hacer las cosas. Porque, hermanos, si no tenemos cuidado, podemos estar participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Hay papás que dicen, no, pero es que son niños y que... Sí, pero desde niños tienen que ser instruidos
realmente cómo vive el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios, hermano. No éramos pueblo, pero por la pura misericordia del Señor nos ha sacado del lodo cenagoso en el cual andábamos y hoy somos pueblo de Dios. Como tal, aquí están los reglamentos, como Él quiere que nosotros nos comportemos. Pero si ignoramos las Escrituras, nos toca pagar consecuencias, ¿verdad? Entonces, por eso es de que como pueblo de Dios tenemos que estar constantemente, mis hermanos, escudriñando la palabra, oyendo la palabra, aprendiendo, memorizando la palabra, porque ahí está nuestra clave. A mí nunca se me olvida y se lo he compartido a ustedes desde aquí, se lo voy a volver a repetir. Un hermano pastor de Los Ángeles, él venía en un avión, a la par de él venía un jovencito. Y él lo que venía, te traía un libro pequeño y dice que el pastor vio que lo leyó una vez, lo volvió a leer otra vez, ese libro en las horas, fueron varias horas de vuelo, y él cree que hasta como 3 veces leyó aquel libro el jovencito, hasta que a él le dio curiosidad y él dice, ¿verdad? Y en mi poco inglés que me salió, dice, le dije, oye, muchacho, ¿por qué estás leyendo tanto este libro? Lo que pasa dice que voy para visitar a mi abuelo y mi abuelo me va a preguntar sobre lo que dice la Biblia. Este libro es un resumen de Génesis a Deuteronomio y yo me lo tengo que saber de memoria porque son todas las leyes de mi Dios, dice que le digo. Y yo tengo 13 años y esa es la meta que nos han dejado, que a los 13 años nosotros ya nos tenemos que saber esto de memoria. Y yo sé que mi abuelo me va a preguntar, por eso estoy lee, para no quedar mal con mi abuelo. Y entonces, ¿verdad? Dice el pastor, qué interesante. La preocupación, ¿verdad?, que había en aquel joven. Así nosotros, hermano. Que nosotros nos preocupemos de estar escudriñando la palabra. Sabe que si nosotros leemos palabra y la atesoramos, la guardamos, nos evitaríamos tanto problema, tanta situación. Porque a mí me llama bastante la palabra de Josué en capítulo 1, cuando el Señor le dice, ¿verdad?, a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Que medites en mi palabra de día y de noche y que tú tienes que hacer como está escrito para que todo te salga bien. Entonces por eso he llegado a la conclusión que cuando nos sale algo mal es porque no lo hicimos conforme está escrito. Lo hicimos a nuestra manera, a como yo pensé, a como yo creí, pero no lo hicimos como dice la Biblia. Y vea que ahí tenemos ejemplo, ¿verdad? Que el Señor, hermano, los probó, ¿verdad? Y como el Señor da órdenes, cuando ellos iban a conquistar Jericó, ¿qué dijo el Señor? No quiero que vayan a tomar nada de Jericó, nada. Pero siempre hay un rebelde, ¿verdad? Siempre hay un desobediente que se pone altivo, que ignora la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquel que es Acán, ¿verdad? Hermanos, tomó un lingote de oro y un manto babilónico. Dijo Dios que no, pero él de necio, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Al final, hermanos, viene Josué y ve que no pudieron conquistar, después de Jericó no pudieron conquistar a otra ciudad más pequeña, llamada Jai. Hermano, no pudieron. Y él dijo, bueno, ¿cómo es esto? Pero Señor, si tú has prometido que vas con nosotros, y ahí el reclamo. Pero el Señor le tuvo que responder. En medio del pueblo hay anatema, hay maldición. Yo dije que no tomaran nada, pero hay. Y a buscar, hermano. Y como el Señor siempre revela todo, hermanos, ¿verdad? Y ahí trajeron a aquel hombre y a toda su familia, todas sus cosas, hermanos, y lo cortaron de raíz, ¿verdad? ¿Había necesidad de eso? No. Pero por la rebeldía, por la desobediencia, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que el Señor, por eso, hermanos, si hacemos, hermano, como está escrito, vamos a prosperar, nos van a salir bien las cosas. Pero a veces, hermano, pasamos desapercibida la palabra. Leemos y como que a la carrera. Yo le aconsejo que cuando usted esté leyendo la palabra en su casa, ¿verdad?, despacio.
Vaya ahí. Y cuando encuentre una palabra, con una palabra que encuentre, hermanos, quédese reflexionando, quédese meditando. Un ejemplo, cuando usted de repente está leyendo Hebreos y comienza a leer Hebreos 11 y de repente encuentra la palabra más pequeña de la Biblia, que es fe, de 2 letras. Y dice que fe, sí, ¿verdad? Y empezar a reflexionar en la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y quedarse uno pensando, si es cierto, yo debo de estar claro, cierto, de que el Señor, si estoy esperando, el Señor es poderoso para hacerlo. Y aunque no lo veo, Señor, pero yo creo que tú lo vas a hacer, ¿verdad? Esa es la fe. Entonces, ¿qué pasa? Que uno, hermano, al meditar un ratito, eso ayuda a que uno se grabe esa palabra, y cuando uno esté clamando por algo va a estar claro y seguro de que el Señor tiene poder para hacerlo. Un ejemplo dice el libro de los Hechos capítulo 16, ¿verdad? Cuando allá el Señor en su misericordia, hermanos, ¿verdad? Estaba el apóstol Pablo y Silas encarcelados, y de repente un terremoto, porque ellos adoraban al Señor, cantaban al Señor, oraban al Señor, pero los presos los oían y vino ese temblor fuerte, dice la palabra, y bueno, ninguno de los que estaban en la cárcel se escaparon. Y llega el carcelero, ¿verdad? Y él se iba a quitar la vida, porque era la sentencia que había. Si dejaba escapar a un preso, con su vida pagaba. Y entonces el apóstol Pablo le habla, y ahí está la narración, capítulo 16, le dice, no te quites la vida. Aquí estamos todos, nadie se ha escapado. Y aquel hombre entonces viene y hace una pregunta, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y ahí viene la respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí tenemos una promesa, hermanos, sobre todo los que somos padres, ¿verdad? Saber que nuestros hijos pueden ser salvos, pero eso es por fe, pues, y estar creyendo. Gracias, Señor, por la vida de mi hijo. Yo lo veo predicando tu palabra, Señor. Yo veo a mi hijo, Señor, sirviéndote con todo su corazón. Tú lo vas a levantar con poder, Señor. Yo veo a mi hija una servidora tuya, Señor amado. Yo veo a mi hija ahí casándose con un siervo tuyo, un misionero, un predicador. Por fe, hermanos, uno estar declarando. Pero cuando ignoramos las escrituras, quién sabe, a ver si no va a tener en el cementerio, en el panteón. No cambia este muchacho, hombre, lo van a matar, confesando con su boca, hermanos, porque el diablo, que Dios lo reprenda, es bien astuto. Él conoce la palabra y sabe que el libro de los Proverbios nos enseña que si lo que nosotros con la boca hablemos, eso se va a dar. Y entonces por eso trata el enemigo en medio de las situaciones de lanzar tantos dardos a nuestra mente para que nosotros confesemos la palabra que Él quiere que nosotros hablemos, para que después se haga efectivo. Pero diferente, ¿verdad? Cuando llega el pensamiento ese de que, yo pienso que este muchacho va a terminar mal, pero no lo confesamos. No, reprendo todo ese pensamiento en el nombre de Jesús. Yo creo que mi hijo va a ser un siervo tuyo, Señor. Yo lo creo. Y no solo con declararlo con la palabra, sino empezar a trabajar en esa área, darle el buen ejemplo de un verdadero servidor de Dios. Entonces, por eso la palabra nos enseña, hermanos, ¿verdad? Erramos, nos equivocamos, cometemos muchos errores cuando ignoramos las Escrituras. Cuando ignoramos las Escrituras. Pero para eso el Señor, mire, en su misericordia nos está instruyendo, nos está enseñando. Y como veíamos ahí en Efesios, ¿verdad? El Señor nos enseña que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, ¿verdad? No podemos participar. Una fiesta donde hay licor, hay música que nosotros antes, ¿verdad? Oíamos o bailábamos, ¿verdad? Esa música. ¿Qué tiene que hacer un hijo de Dios ahí? Nada, ¿verdad? Sabe que mucha gente ¿cómo se llama? De exagerado a uno, lo cataloga o lo tilda, ¿verdad? De que somos personas exageradas. Hay veces porque de repente, en una ocasión me preguntaron, ¿no ha ido a comer a este restaurante que está sobre la Knowledgeville? No hago publicidad porque no sé a qué usted va a ir a comer, ¿verdad? Entonces, y le digo,
No, la verdad le digo, a ese restaurante no. Una sola vez fui y no me vuelvo a parar ahí. ¿Pero por qué? Si la comida está buena. Sí, la comida está buena, pero no. ¿Y qué pasó? No le gustaba uno comiendo ahí, ni platicar dejaban. El sonido de la música mundana bien fuerte, así les gusta tenerlo ahí. Hermano, es tremendo. Uno se puede contaminar fácilmente en esa área. Entonces, no le veo gracia cuando la misma comida puedo conseguirla en otro lado, ¿verdad? Entonces, casi por eso muchas veces es conveniente cuando uno va a comer a un lugar restaurante americano, decimos nosotros, ¿verdad? Porque ahí, aunque esté en inglés, a veces no está muy alta y como no entendemos, entonces no hay problema. O hay lugares, ¿verdad? Hay lugares donde, hermano, es como Fresboro, hay un lugar donde es en inglés la música, pero es cristiana, pues, ¿verdad? Entonces, es más, hasta se toman tiempo de orar cuando cambian de turno del almuerzo a la cena, cosas así. Uno tiene que ser sabio, hermano, ¿verdad? Porque ¿qué fruto voy a sacar yo oyendo la misma música en la cual yo me emborrachaba antes, en la cual yo bailaba antes? Capaz y voy a terminar ahí con el piecito, ¿verdad? Y al compás ahí de la música. Hermanos, recuerde que veíamos en la vigilia, ¿verdad? Que el Señor lo dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿A cuánto les ha pasado que en un momento o la mano o el pie han llegado a mover? ¿O solo a mí me ha pasado? Hermano, solo porque nos demos cuenta que esta carne es perversa. ¿Sí? Yo tal vez no el pie, pero en una ocasión estaba viendo y de repente con la mano estaba y reaccioné. Señor, perdóname, le dije al Señor, hermano, ¿verdad? Porque pasa eso, hermanos. Ajá. Entonces, por eso, y así muchas cosas. Vamos imaginen, nos invitan ahí, ¿verdad? A una boda, nos invitan a un cumpleaños, pero realmente ellos, pónganle en un cumpleaños, ellos no le están dando acción de gracias al Señor. El que no tiene a Cristo hace un cumpleaños porque quiere tener fiesta. Quiere bailar y quiere emborracharse, ¿verdad? Por eso está haciendo el cumpleaños. Diferente nosotros cuando hacemos una comida, ¿verdad? Y le damos gracias al Señor, oramos por el que, ¿verdad? El Señor le ha placido no darle un año más, sino un año menos, porque cada día se está acercando más, ¿verdad? Al día que el Señor llamará a cuentas. Pero estamos dando gracias a Dios, no necesitamos licor, vino ni nada, ¿verdad? Entonces, pero de ahí a que nosotros estemos ahí, y mucha gente lo ve como exagerado, hermanos. ¿Pero por qué lo ven ellos como exagerado? Porque ignoran las Escrituras. Ignoran las Escrituras. ¿Cuántas personas, hermano, han caído otra vez de la gracia del Señor en medio de una fiesta, en medio de una boda? Le dice el primo, un ejemplo, ¿verdad? Oye, primo, échate una copita de champán, aunque sea, si es mi boda. No creas que, y es más, tu pastor ni está aquí, le dice, ¿verdad? Ni te está viendo. Y aquel que era adicto al alcohol, hermano, prueba el champán, lo toma. No, sí, de veras, no, que toma de las. No, pues sí, no tiene mucho alcohol, dice. Otra copita. Además dice, primo, aquí te dejo la botella, le dice. Y ahí se la deja. Y aquel empieza a echarse su champán. El problema está que saliendo de esa fiesta, ya va a pasar por su botella de tequila. Y cuando siente, fuera de los caminos del Señor. Porque el diablo es perverso y que Dios lo reprenda. Por eso es que no ignoremos sus maquinaciones desde la Escritura, ¿verdad? Así es como nosotros, hermano, tenemos que conocer, ¿verdad?, de la palabra del Señor y no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Imagínense la hermana, ¿verdad?, en la boda ahí de su prima o de su hermana en carne, ¿verdad? Y que de repente, ¿verdad?, llega alguien, oiga señora, yo la veo muy callada, véngase, vamos a bailar, ¿verdad? No le va a decir hermana porque no sabe si es cristiana, ¿verdad? Vea que no le gusta la música que está oyendo. Sí, va a decir, ¿verdad? Entonces véngase, ¿verdad? No, es que no puedo. Y si su marido, no, es que no vino. Ya vio, ni se va a dar cuenta, venga. Al ratito la hermanita iba a estar bailando, ¿verdad? Participando de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Y qué dice la palabra? Que mejor hay que reprenderlas. Por esa razón, hermanos, es que el Señor nos dice hoy, ¿verdad?,
que nosotros podemos errar ignorando las Escrituras. Ignorando las Escrituras. Nosotros ya no estamos para participar, hermanos, como hijos de Dios, en las obras de las tinieblas. Vaya conmigo ahí a 2 Corintios, porque lo veo muy serio, entonces mejor quiero dejarlo bien claro con ese punto. El pastor se está pasando hoy. Dice el capítulo 6. Dice el versículo 14, hermano. 2 Corintios 6, 14. Y vea lo que dice. Recuerde que estamos aprendiendo para no ignorar las Escrituras y así no estar cometiendo errores. ¿Qué dice? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión? La luz y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mire, qué bonito, hermanos. Como el Señor, por eso yo tengo varios conocidos, ¿verdad?, que todavía, y estoy orando por ellos, porque todavía están dentro del catolicismo, ¿verdad? Pero el detalle está que ellos creen que están bien mal, ¿verdad?, conforme a la Biblia, pero ellos creen que están bien. Pero cuando uno, ¿verdad?, ve la palabra, hermanos, la palabra es bien específica. ¿Qué comunión, verdad, hay entre un hijo de Dios y los ídolos? No, hermano, nosotros ahora somos el templo del Dios viviente, ¿verdad? Y es más, ellos van más allá. En sus templos, ahí tienen sus muñequitos, ¿verdad? Entonces, uno no los puede obligar, pero sí puede orar por ellos. Usted puede tener familiares, conocidos, compañeros de trabajo. Hay que orar, Señor, por favor, ábrele su entendimiento, Señor. Ten misericordia de mi primo, de mi prima, de mi tío, de mi abuelo, bueno, de quien sea. Señor, por favor, porque están errados, están mal. Claro, ellos no lo ven así, ¿verdad? Por eso que al final muchas veces terminan cuestionando a Dios, porque ellos creen que están haciendo bien. Pero el que dice el Señor, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquen esas cosas inmundas. De esa manera yo los voy a recibir y voy a ser para ustedes su Padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, para que el Señor, hermano, nos tome como hijos, ahí están los requisitos. Hay que apartarse, hay que santificarse. Oye, hermanos, multitudes, es más, millones de personas profesan ser hijos de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces pasaron al frente, hicieron una oración, les pusieron las manos, algunos hasta cayeron, ¿verdad? Y ya con eso ya son hijos de Dios. No, la Biblia da los requisitos para ser, ¿verdad?, verdaderos hijos de Dios. Que no nos podemos unir en yugo desigual con los incrédulos. Solo un ejemplo rápido, y muchas veces erramos ignorando las Escrituras. En el trabajo, hermanos, si no nos damos cuenta y no estamos pendientes o no conocemos las Escrituras, hermanos, con el compañero de trabajo podemos estar carcajeándonos de un chiste mundano todavía, ¿verdad? Y nosotros tranquilos como que todo está bien, pero la Biblia dice que no nos unamos con los incrédulos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Tenemos bastante instrucción, hermano. Tenemos que salir completamente de ese estilo de vida que antes practicábamos, hermano, ¿verdad? Póngale en cuestión y digo esto porque en la radio puede alguien que me esté escuchando, ¿verdad? Y hermanos, en cuestión de la idolatría, es bien específico. A mí, como cuando el entendimiento del ser humano está entenebrecido, hermano, no le resplandece la luz del Evangelio, ¿verdad? Ellos se aferran a, ¿verdad?, a una imagen, se aferran a la doctrina que les han dado desde su niñez, hermano. Cuando es sencillo, ¿verdad? Sobre todo en las imágenes. Y uno les dice, no, pero es que el Señor, no, es que, ¿verdad?, nosotros no estamos venerando, no estamos, no, pero luego es que allá
Éxodo capítulo 20 es bien específico el Señor en esa instrucción, porque el pueblo de Israel fácilmente caía en esas cosas. Pero entonces el Señor les dice en uno de los mandamientos, ¿verdad? No te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y no la puedes adorar, ni te puedes postrar. Entonces, le decía yo a una persona, imagínense, el Señor solo con eso, que el Señor le dice que no hagan una imagen. Le decía, ¿dónde está María? No, pues en el cielo es. Bueno, entonces, ya desde ahí, aunque esa imagen no es de ella, le digo, porque nadie sacó su celular y le tomó una foto, ¿verdad? Ya son inventos de hombre, ¿verdad? Son maquinaciones. Entonces yo le explicaba a la persona esto, y decía, sí, no, pero es que es la religión de mis papás, pero necesita conocer la verdad, porque la verdad lo va a hacer libre. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo, ¿verdad? Sí, pero yo creo en Jesucristo. Pues sí, pero entonces ¿por qué termina invocando a María en su rezo? Le decía. Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie, le digo. Ahí está el problema. Bueno, ahí nos vemos mejor, me dijo. Y se fue, ¿verdad? Porque hay veces no quieren. Pero la semilla se le siembra. En su momento el crecimiento lo va a dar Dios. Porque Dios es poderoso, hermano, ¿verdad? Él va a mover lo que tenga que mover para enseñarle a la persona de que algo no está haciendo bien. Y en este caso, ¿verdad? De que qué comunión, ¿verdad? Como dice ahí la palabra, qué comunión el templo con los ídolos. Templo de Dios y los ídolos. Ninguna comunión. Ninguna comunión. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, ¿verdad? Cuando nosotros, hermanos, creemos en Cristo Jesús, recuérdese que Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, después de haber oído la palabra de verdad, hermano, y haber creído, nosotros, hermanos, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. He ahí donde usted y yo pasamos a ser templo de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo viene y hace morada, dice la palabra. Entonces, por eso es de que el Señor ahora nos enseña para que no ignoremos y no vayamos a estar errando, hermano, que tenemos que salir de en medio de ellos. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y hermano, qué bonito, porque yo he aprendido eso. El trabajo mío y de los que predicamos es enseñar la palabra, hermano, para que no haya más ignorancia. Para que no sigan errando, para que no se sigan equivocando, pensando que agradan a Dios y muchas veces Dios está desagradando. Entonces uno lo enseña, y al final, hermanos, Dios en su amor y su misericordia da el crecimiento a la palabra y el Espíritu Santo toma control y convence a las personas de que eso es pecado y lo dejan de practicar, lo dejan de hacer. A mí me ha tocado ir a muchos hogares, hermanos, donde las personas cuando comenzamos tenían sus imágenes, ¿verdad? Llegué a un hogar donde había una imagen como de este tamaño y la sala era alta, hasta allá estaba colgado. Y yo me sentaba con tranquilidad a enseñar la palabra. Y así en muchos hogares, a enseñar la palabra. Llegó el momento en que uno llega a esos hogares y de repente no dice, al menos yo no he dicho nada, y de repente ya no hay nada, hermano. Ya lo han quitado. ¿Por qué quitaron eso? ¿Por qué? Porque ahora el Señor a través de la palabra les ha enseñado y el Espíritu Santo los convence que eso es pecado y se deshacen de todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieren ser verdaderos hijos e hijas de Dios. Así es como funciona, ¿verdad? Por eso usted nunca vaya a llegar ahí a que aquí voy a quebrar esto, es que no sé qué, ¿verdad? Usted lo pueden quebrar de un garrotazo ahí, ¿verdad? Estar quebrando sus cosas a las personas. Al menos hay ocasiones donde Dios puede, ahí sí, porque va a haber respaldo de Dios. Y eso tenemos un respaldo bíblico. ¿Se acuerda usted de Gedeón? Gedeón es el ejemplo bíblico, donde mismo Dios le dice, bueno, ve y quiebra esa imagen. Aquel fue y lo hizo pedazos, hermano. Pero fue porque Dios le dijo, ¿verdad? No porque yo me la quiera llevar de super cristiano y le voy a quebrar sus cosas a la gente. No, ahí sí se puede uno meter en problemas. Tiene uno que ser sabio como el Señor, ¿verdad? Ahora, póngale que hay hermanos que dicen que han llegado, ¿verdad?, a la casa de sus papás y agarran el martillo y le quiebran, ¿verdad?, sus muñequitos a los viejitos ahí.
Y bueno, si Dios se los puso, pues, ¿verdad? Por lo menos son sus papás. Ahí si el papá lo quiere leñasear, pues ya es otra cosa, pero, ¿verdad? Eso es si Dios, para que haya respaldo. Si no, no nos metamos en problemas. Nosotros estamos llamados para enseñar la palabra, para instruir con la palabra, para que la gente no siga errando, ¿verdad? Ignorando las escrituras. Porque por eso se hace. Cuando se ignoran las escrituras, se cometen muchos errores como los que usted y yo cometimos cuando estábamos en ignorancia, hermanos. Pero cuando realmente nosotros, hermanos, vamos aprendiendo y vamos practicando, ya no erramos. Ya agradamos a nuestro Dios. Entonces, por eso es importante el que usted y yo aprendamos de la palabra, meditemos en la palabra. Y todo viene por lo que leímos, hermanos, ahí, ¿verdad? En el Evangelio de Marcos, de la resurrección, lo cuestionaron y el Señor le dice: ustedes ignoran las escrituras, por eso están confundidos, por eso no están haciendo bien las cosas, ¿verdad? Porque no entendían de quién iba a ser aquella mujer cuando se diera la resurrección, ¿verdad? Y ya vimos que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Por eso, si usted que me está oyendo y viendo no se ha casado, cásese, no siga en fornicación, porque eso es pecado, ¿verdad? Aprovechamos ahí para darle el consejo, ¿verdad? Sí, porque, hermanos, a cualquier rato puede Dios llamar a cuenta a las personas y morir en pecado. Eso es terrible. Eso no es juguete, ¿verdad? Después de haber oído, hermanos, y no haber hecho el esfuerzo de arreglar la situación, eso sería tremendo. Pero nosotros es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Y en mi caso yo le digo al Señor: gracias por lo que pones, yo lo comparto, yo lo digo, ¿verdad? No tengo pendiente de eso, porque yo sé que un día también no ignoro las escrituras, voy a rendir cuentas, hermano. Yo como pastor voy a rendir cuentas, ¿verdad? De si dije o no dije lo que el Señor ponía en mi corazón, si tuve temor, si estaba leyendo un versículo, no, pero ahí está el hermano, ahí está la hermana, se va a molestar, mejor lo brinco, ¿verdad? Y no toco esto. No, o sea, uno va a entregar cuenta de todo, hermano, ¿verdad? Entonces, pero eso pasa como uno ya no ignora las escrituras, ¿verdad? Pero si quisiera yo pasar por alto las escrituras y, ¿verdad?, y sacar beneficios, no, esto lo toco, esto no, esto aquí, y seleccionar a mi modo, ¿verdad?, lo que voy a compartir, ahí sí sería tremendo. Pero no, damos gracias a Dios y le pido al Señor que me fortalezca, me ayude para mantenerme, si es posible, cada día mejorando más, hermano, al servicio de Él, haciendo las cosas como a Él le agradan y anhelando que las almas, hermano, se llenen de conocimiento y puedan convertirse verdaderamente a Cristo Jesús, ¿verdad? Le decía el otro día en el aniversario de la radio, por eso es que la radio está al aire. Y yo le dije: Señor, ¿cuál es la razón, verdad, que nos estás dando una radio? Porque quiero que mi pueblo se convierta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está, y es el versículo que está ahí, que Él puso en mi corazón, ¿verdad? Cuando yo pregunté, ¿verdad? En ese momento no cuestioné, sino pregunté, ¿verdad? Y Hechos 3:19 dice: arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y vuestros pecados sean perdonados, ¿verdad? Entonces el Señor hacía sentir eso, que muchas personas que hoy día están oyendo la radio, sí se han arrepentido de sus pecados, pero no se han convertido. No han dejado sus tradiciones, no han dejado su estilo de vida completamente. Y el Señor quiere, ¿verdad?, conforme a su palabra, que vivamos como Él manda en su palabra. Santos, separados para Él, hermanos, viviendo para Cristo Jesús, ¿verdad? Porque si nos hacemos, dice Santiago, amigos del mundo, nos constituimos otra vez en enemigos de Dios. Sí, porque antes en Cristo, hermano, nosotros éramos enemigos de Dios por la práctica del pecado que ejercíamos. El Señor ni nos volteaba a ver, hermanos. Él no soporta ver el pecado, ¿verdad? Él ama al pecador esperando que se arrepienta, pues, ¿verdad? Pero lo que se practica, ¿verdad? Por eso es que uno de los proverbios dice que hay veces, hermanos, si no tenemos cuidado e ignoramos las escrituras, podemos ser como el perro que vuelve a comer su vómito, a hacer lo mismo. Ese es el necio, ¿verdad? El que ignora las escrituras. Hermanos, imagínense cuando, yo se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir, eso es
feo es abominar, es una reacción que tiene el cuerpo de nosotros al ver a un perro comiéndose su vómito. Dios me ha mostrado así cositas, ¿verdad? Y las he guardado porque es interesante. La verdad, le he dicho y se lo vuelvo a repetir. Traía un perro que compré hace algún tiempo en la troca, en la parte de atrás, y paré a echar gasolina. Y aquel perro, de plano, por el movimiento del carro, ¿verdad? Ya cuando yo paré, empezó a vomitar ahí en la parte de atrás del carro, ¿verdad? Yo echando gasolina. Yo solo oí que estaba vomitando, no lo quise ver, pero cuando terminé de echar gasolina y volteé para, ¿verdad?, cerrar, ponerle el tapón ahí donde se echa la gasolina, me quedé observando y aquel perro había terminado de vomitar, pero ahora se estaba comiendo el vómito. Yo no soporté verlo. Yo me volteé, ¿verdad? Y ya me subí rápido, ¿verdad? Pero ahí el Señor me dijo, así yo veo, y esa es mi actitud cuando alguno de mis hijos vuelve a caer en las cosas de pecado, a hacer lo malo, ¿verdad? Y me hizo entender que nosotros en esa situación es donde hemos sido creados a imagen y semejanza del Señor, en esos sentires, ¿verdad? No en el físico, sino en lo que se siente al ver la situación. Entonces dije, Señor amado, y eso el Señor me lo hizo sentir, ¿verdad? Para que yo pudiera seguir compartiendo su palabra, enseñando, discipulando, para que el hermano o la hermana no vaya a seguir comportándose como una persona necia y vuelva a comerse el vómito. No, sino que cada día se vaya afirmando, se vaya fortaleciendo y vaya sirviéndole bien al Señor, ¿verdad? Ese es el sentir que el Señor ha puesto y yo trato de hacerlo. Hay veces quisiera dar más, ¿verdad? Pero le digo, Señor, dirígeme, ayúdame, ¿verdad? Y tú sabes, Señor, que yo estoy aquí para lo que tú quieras. Si algo yo tengo al Señor es agradecimiento que tuvo misericordia de mí, que me rescató, hermanos, del lodo cenagoso, me rescató del infierno, hermanos, porque allá estuviera. Pero mire, me ha dado vida y vida en abundancia. Aquí estoy sirviéndole al Señor. Yo no tengo cuántos más años me vaya a dar, lo que Él quiera. Pero si algo tengo es agradecimiento, ¿verdad? Porque ya muchos años atrás ya estaría sepultado, pues, ¿verdad? Hubiera seguido de borracho, todas las locuras que hacía. Y yo estoy consciente que ya no estaría con vida. Entonces, si estoy con vida, es por la misericordia del Señor. Y entonces, en base a ese agradecimiento, trato de aplicar lo que dice Hebreos, porque no ignoro esa palabra. Hebreos 12:28 dice que si uno está agradecido con este reino inconmovible, o sea, la salvación de nuestra alma que Él nos ha regalado, le sirvamos a Él con temor y con reverencia, porque Él es fuego consumidor, ¿verdad? Entonces, eso es lo lindo, no ignorar las escrituras. Le ayudan a uno, hermanos, a vivir para el Señor, ¿verdad? A sacrificarse para el Señor, a poner de nuestra parte para servirle cada día mejor al Señor, hermanos. Estar oyendo palabra, hermanos, del Señor es un gran privilegio. Es un gran privilegio, porque la salvación no es del que corre, ¿verdad?, sino del que Dios tiene misericordia. Es la pura misericordia del Señor, hermano, que ha tenido con nosotros. No podemos ignorar esa escritura, hermano. Habla de allá, hermanos, mire cómo Él desechó a Esaú y escogió a Jacob. Así es nuestro Dios, hermanos. Esaú era el primogénito, pero el Señor, Él tomó la decisión. Eso está ahí en la carta a los Romanos, capítulo 9. Léalo despacio en casa. Ese es nuestro Dios, ¿verdad? Él escoge en su misericordia, ¿verdad? Uno quisiera que todos fueran salvos, pero no puede ignorar las escrituras, que la palabra dice que pocos son los que van a ser salvos. Para todos está la salvación, pero desgraciadamente no todos van a querer someterse, hermanos, a esta palabra. No todos, ¿verdad? Vea el evangelio que se vive hoy, que la mayor parte de personas y pastores enseñan, ¿verdad? No vayan a estar oyendo esas enseñanzas de esos locos legalistas. El Señor lo que quiere es el corazón. Así tienen a la gente, que el Señor solo el corazón quiere. Hermano, qué tremendo. Sí, Dios conoce el corazón, dijo Jeremías, que a veces el corazón todavía es perverso y es engañoso, ¿verdad?
Dios quiere corazones contritos y humildes, ¿verdad? Que se sometan, que ¿verdad? Obedezcan la palabra del Señor. Pero muchas veces ignoran las Escrituras y siguen errando, siguen fallando, hermano. Por eso vemos hoy día, hermanos, ¿verdad? Allá afuera, que como el corazón quiere el Señor, el hombre y la mujer andan todos, hermanos, mal, solo en el ejemplo, en la vestimenta. Vea usted hoy día cómo viste afuera, la mujer sobre todo. Usted no le puede decir a una persona que dice que es cristiana, hermana, porque usted la llama por hermana porque sabe que va a alguna congregación, ¿verdad? Hermana, ¿viste por qué no le enseñan en su iglesia, verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué se viste así? ¿Dónde está usted congregándose? Con el pastor, ese es bien legalista, hombre. No, usted ya debería salirse de ese lugar, ¿verdad? No, sí, Dios, hermana, Dios lo que ve es el corazón, dice. Sí, pero la gente afuera no ve los corazones caminando. Ve a los que ha llamado el Señor que sean embajadores, que seamos luminares, que alumbremos en medio de esta generación maligna y perversa, dice Filipenses capítulo 2. A eso nos ha llamado el Señor, a ser ejemplo. Pero cuando se ignoran las Escrituras, hermano, la gente sigue viviendo, ¿verdad? Como quiere, a su gusto, a su antojo. Por eso hoy día, hermanos, decía un predicador, ¿verdad? Que mucha gente se ha creado su propio Dios, y es cierto. Un Dios, un ancianito que todo se los pasa, ¿verdad? No, es más, no castiga, dice, él es como un abuelito con sus nietos que los ama. Así es Dios, dice. Se han creado un propio Dios en sus mentes, hermano. Pero el Dios de la Biblia es diferente, hermanos. No podemos ignorar al Dios de la Biblia. Aquí está lo que él, ¿verdad?, enseña. Y como el ejemplo que le usé, ¿verdad?, también de Proverbios, ¿verdad? Ese es el Dios de la Biblia, ¿verdad? Que si reprendidos nos ponemos soberbios, altivos, de repente nos va a quebrantar y no va a haber medicina. No va a haber solución hasta que no se cumpla el tiempo del quebrantamiento. Pero todo viene, mis hermanos, porque no podemos ignorar las Escrituras. Usted y yo estamos llamados a seguir escudriñando la palabra, a seguir viviendo conforme a la palabra, porque de eso se trata, que nosotros, hermanos, realmente vivamos la palabra del Señor. Eso es importante, ¿verdad? Decía un hermano pastor, hay veces, dice, cuando no se tiene conocimiento de la palabra, se cometen muchos errores, y es cierto lo que dice ahí la Biblia, ¿verdad? Ignoramos las Escrituras. Y él daba el ejemplo de una hermana que, ¿verdad?, llega un nuevo pastor llega a la iglesia, ¿verdad?, cambiaron al pastor, y cuando llega a la iglesia dice que ve a la hermana, una hermana que la observó por varios días, y se da cuenta que esta hermana todos los días estaba en la iglesia. Que, ¿verdad?, en las flores, que ella hacía la limpieza. Bueno, ella se había agarrado todos los privilegios en la iglesia. Ella lo hacía todo. Y entonces el pastor le dio curiosidad y un día le pregunta, hermana, veo que usted está muy activa en la iglesia. Sí, sí, pastor, porque fíjese que yo me he comprometido con mi Señor a servirle. Oiga, ¿y usted no tiene esposo e hijos? Sí, sí tengo. Es más, ayúdeme a orar por ellos, porque mire que son tan rebeldes, no quieren nada del Señor. Le dijo, ¿sabe qué, hermanita? La quiero 3 meses fuera de la iglesia, le dijo. Pastor, pero ¿por qué me está poniendo en disciplina? Le dijo, ¿cómo que no voy a venir a la iglesia? Hágame caso, le dijo. Después de 3 meses la quiero aquí. Y se fue, ¿verdad? No muy contenta porque ella estaba acostumbrada. ¿Pero quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer aquello? No se preocupe, yo voy a delegar a alguien. Yo me encargo de eso, le dijo el pastor. Pero usted váyase para su casa. Y resulta que cuando fue a su casa, ¿verdad? Bueno, se dio cuenta que iba a hacer la hora en que su esposo, que sus hijos iban a llegar. Se puso a cocinar. Se puso a preparar todo, ¿verdad? Y cuando llegaron los hijos de la escuela, dice que llegaron, ¿verdad? Y mamá, ¿qué pasó? ¿No estás en la iglesia? Ya estaban acostumbrados a ella de no ver a la mamá. Y le dijo, no, mi hijo no estaba, está bien. Y le sirvió comida calientita, ¿verdad? Porque antes solo tenían que abrir los pobres niños esos que venden ya congelado, ay, pedacito de queso todo frío, jamón, todo eso. Y entonces ya los hijos dijeron, qué raro, ¿verdad? Y al rato llegó el esposo, igual.
¿Ya veniste, mi amor? Sí. Le digo, ¿y qué pasó? Oye, ¿qué no te perdiste la llave de la iglesia o qué pasó? Dice que le dijo, no, nada. Dice, ya te serví tu comida. Y se sentó a comer, pero dice que, porque eso después se lo testifican ellos al pastor, ¿verdad? Entonces, por eso el pastor narró eso, porque eso fue un caso real. Y entonces, bueno, pasó varios días y ya el esposo se inquietó, dice que le dijo un día, ven para acá. Sí, ¿qué pasó en la iglesia? ¿Por qué te corrieron? ¿Verdad? Así. ¿Qué pasó? ¿Algo hiciste? Ya, o sea, dime, porque yo voy a ir a hablar con ese pastor, ¿verdad? Porque ¿cómo le van a hacer esto a mi mujer, a la que es más fiel en la iglesia y que no sé qué, ¿verdad? No, ella no le quería decir, ¿verdad? Que el pastor le había hecho que se fuera por 3 meses. Y así fueron pasando los días. Pero antes de los 3 meses dice que se cansó el marido, ¿verdad? Y dice que dijo, no, mijos, ¿saben qué? Mañana se alistan, un sábado dice que le dijo a los hijos, mañana se alistan, vamos a ir a la iglesia. Vamos a ir a la iglesia con tu mamá, voy a ir a poner en su lugar a ese pastor. Porque eso no está bien, ya desde casi 3 meses está aquí en la casa. ¿Y cómo que? Y bueno, y se fueron, ¿verdad? Cuando ve el pastor llegando a toda la familia, aprovechó, ¿verdad? Y dice que él dio un mensaje evangelístico, ¿verdad? Damos gracias al Señor porque, ¿verdad? Es como las mujeres están llamadas para demostrar el amor de Cristo también, así como nosotros los hombres, dice que decía él en su mensaje, porque hay mujeres que no se pueden ganar al marido por sus malas conductas, ¿verdad? Pero mire que el Señor es bueno, y él se llevó, al final dice que hizo llamado, ahí venía el marido y los hijos llorando al altar a aceptar a Jesucristo. Después se reúnen, ¿verdad? Y entonces le pregunta el esposo, pastor, la verdad yo venía a pelear con usted, pero mire que el Señor me alcanzó, le dijo. Y le dice, pero cuénteme qué pasó, ¿por qué quería pelear conmigo? Mire, la razón es porque a mí me molestó de que usted ya no dejara, o porque mi esposa ya no estaba viniendo. Y el pastor se empezó a reír, ¿verdad? Le dijo, ¿sabe que yo hice eso? Porque el Señor puso en mi corazón que su esposa ya llevaba muchos años sirviéndole al Señor y ustedes se podían morir en pecado e ir al infierno. Y ella no se los había podido ganar para Cristo por su mala conducta, por su mal comportamiento, creyendo que lo que estaba haciendo le agradaba a Dios. Pero era lo que estaba haciendo ella, era por envidia. Ella no quería darle privilegio a otro, ella quería acaparar todo y estaba perdiéndolo a usted. Mire ahora lo que el Señor ha hecho. Entonces, interesante, ignorando, hermano, las escrituras se cometen muchos errores, ¿verdad? Por eso todo requiere un balance. Yo le he dicho a usted, si un día usted no va a venir al culto, qué bueno, pastor, que nos está dando chance, va a decir usted. Si un día no va a venir al culto es porque va a ir a un hogar a llevar la palabra. Se le presentó, ¿verdad?, una situación con la familia o una conversación. ¿No le ha pasado que uno está conversando, ¿verdad?, con alguien y se está hablando de la palabra y uno de repente saca su teléfono y mira que ya es hora, ¿verdad?, de venirse para el culto? Bueno, los que se congregan. Entonces, y bueno, pero si uno sabe que realmente aquella persona puede en ese momento el Señor hacer el milagro de salvación, ahí tiene que seguir, hermano. Tiene que seguir, ¿verdad? Y porque está hablando de Cristo, pues. Ahora, si está chismeando, no, mejor salga corriendo porque ahí el Señor un azote le va a dar, ¿verdad? Entonces, pero ahí es donde uno tiene que dar prioridades, cuando estamos compartiendo la palabra del Señor. Ahora, si es por afán del trabajo, de igual manera, tenga cuidado porque todo afán nos mete en problemas también, ¿verdad? Entonces, hay mucha palabra, hermanos, relacionada a los temas. Si ignoramos las escrituras, vamos a errar. Pero yo creo que el Señor, mire cuánto nos ama y nos está instruyendo, ¿verdad? Es como ignorar las escrituras es peligroso, ¿verdad? El Señor quiere que nos acerquemos más para oír la palabra, ¿verdad? Entonces es bueno siempre no permitir que hayan distracciones, pero todo por el amor y la misericordia de nuestro Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, dele palmas al Rey de Reyes. Vamos a orar para darle gracias a Él. Que el tiempo se nos ha ido, pero estamos aprendiendo, hermanos, a eso venimos a la casa del Señor. Así que oramos en